Emite LRL 331 para su canal de frecuencia 242, Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Shavua Tov, buena semana para todos. Aquí estamos en este día domingo, iniciando la semana con este encuentro semanal de diálogo judeo-musulmán, Shalom Salam. Y en este domingo, claro, aquí le cuento en esta capital, para aquellos que nos escuchan fuera de la misma, en cualquier lugar del país y el mundo, con, un clima muy nublado, pronóstico de lluvia, y como en muchos lugares del mundo, con un clima de expectativa y mucho más respecto de este Mundial de Fútbol que comienza en Qatar. La pelota comienza de alguna manera a rodar en algunas horas, y muchos en el mundo, tal vez demasiados, con el foco puesto en el Mundial. Y estamos aquí con mi querido amigo el imam Marwan Gil, que además de imam es un hombre que ha jugado al fútbol casi en una liga profesional, con lo cual no solo como para muchos ha sido un deporte y una pasión deportiva desde muy chico, sino que, alguien que lo ha hecho teniendo que competir muy intensamente. Aunque usted no lo crea, hoy en este diálogo judeo-musulmán vamos a hablar de religión y fútbol. Vamos a hablar del fenómeno y la fenomenología que significa el fútbol. Y vamos a hablar de lo dual, porque todo lo humano es dual. Lo único que no es dual es justamente Dios. Pero todo lo que hacemos los seres humanos y todas las fenomenologías tienen lo bueno y lo otro, y pueden ser usadas de una o de otra manera. También el deporte, también en este caso un mundial de fútbol. De esto y mucho más vamos a hablar con el imam. ¿Cómo le va, imam, querido amigo? ¿Cómo anda? Feliz semana. ¿Cómo estás? Assalamu alaikum, la paz con vos, Miguel, Shalom y Shavuatu. Buena semana a todos. Seguramente muchas veces habrás pensado, en términos personales y en términos también fenomenológicos, de lo que significa el fútbol, de por qué es tan atractivo el fútbol. Yo hoy a la mañana escribí algo, vamos a ver si compartimos un poco por qué el fútbol tiene esto que es tan atractivo para la sociedad humana. ¿Qué te parece que se juega en este juego? Para mí, en primer lugar, tal vez que es un deporte muy accesible, muy fácil, entonces se necesita ni siquiera 11 personas, incluso menos, y una pelota. E incluso cuando no hay una pelota, algún otro elemento que se Claro, puede usar. y ya se puede ahí al menos intentar a jugar al fútbol. Y más allá de eso, creo que también hay que ver el tema de armar un equipo. Y creo que ese elemento es muy importante. Y eso también lo que se ve luego, por eso creo que es el mundial o partidos de fútbol contagian luego a la sociedad. Porque muchas veces se habla incluso también
el duodécimo jugador, que son las hinchas o la gente que apoya. Entonces creo que es ese lo que hace o conmueve tanto a la gente en el fútbol es el espíritu de un equipo. Porque un solo jugador, incluso si es el mejor jugador, si no tiene un equipo, una buena división de las tareas, una buena armonía como equipo, no se puede ganar. Y Ujú. creo que un poco por eso tal vez también el fútbol, que por supuesto ahí también es cada uno tiene su tarea, cada uno tiene su función en particular. Y eso tal vez es un poco el reflejo de para mí, cómo debería funcionar una sociedad. A ver, vamos tocando así uno por uno aspectos que usted ya va mencionando. Dijo, es accesible para casi todos porque no se requiere mucho. Una pelota y algunos compañeros. Equipo, la necesidad de conformar un equipo donde cada uno tiene una función que cumplir específica. Bien, aspectos que ya vamos mencionando. Y esto reflejado en una sociedad. ¿Qué otras cosas le parece que se juegan, Imam, en el fútbol? En el fútbol sí, después por supuesto viene también la otra cara, pero por ahora podemos dejar eso, Ujú. que es el fanatismo. Sí, y ahí creo que también hay, sean incluso minorías o pocas personas, pero se va al otro extremo también con el fútbol, que se usa luego los partidos del fútbol o la división en las hinchas o las diferentes asociaciones, sí, de los hinchas como también una forma de expresar tu violencia, ¿no? Y eso más también al nivel nacional, pero pasa también en ámbito de partidos internacionales, ¿no? Pero lo que creo que en resumen el fútbol es en ese sentido que es un pueblo o es un juego, yo diría hoy en día en muchos países el opio de las sociedades. El opio de los pueblos. Dijo fanatismo, un tema por sí mismo, que habla además de lo que se llama fenomenología de las masas, un tema que siempre debe estar en la mira y preocuparnos, porque parecería que cuando los seres humanos nos transformamos en masas a partir de algún fanatismo, bueno, caemos en la conducta de ganado, es decir, no es que pensamos racionalmente desde la individualidad, sino que nos integramos a un grupo y pasamos a ser casi anónimos en ese grupo y podemos hacer lo peor. Y lo ha mostrado la historia muchas veces. Yo dije que vamos a hablar de religión y vamos a hablar de fútbol. Sí, sí, aunque usted no lo crea, ambas cosas tienen muchos más vínculos de lo que usted podría imaginar. Yo hoy a la mañana, Imán, cuando pensaba, y es algo que siempre me pasa cuando vienen los mundiales y este tipo de expresiones, que, claro, me pongo con cierta distancia. Esto es un poco la característica judía de ser contracultura, de siempre tratar de mirar qué hay además y no quedarnos en la superficialidad de los hechos. Y pensaba que hay muchas cosas en el fútbol que se reflejan en nosotros como sociedad humana. Usted dijo equipo, dijo lo accesible, yo diría lo virtuoso, el talento, el esfuerzo y también algo que tiene que ver con el individualismo, es decir, a veces en un partido muy normal, de repente un jugador hace algo excepcional y esto rompe lo que el partido era y esto cambia el partido, ¿no? Pero también puede pasar, como usted bien dijo, que un gran jugador que puede marcar grandes goles, si no tiene equipo el partido lo va a perder igual. Y lo que hace un buen jugador generalmente es, bueno, jugar en función del equipo, más allá de que él tenga el talento y se pueda destacar, pero si no juega para el equipo y juega solo para él también, eso no va a funcionar. Por otro lado, el factor del azar, porque creo que este es un elemento del fútbol, a diferencia por ahí de algún otro deporte donde el virtuosismo, el talento generalmente tiene mayor peso a la hora de el resultado final. ¿Cuántas veces
usted ha jugado, un equipo juega muy bien, pega 3 pelotas en los palos, no logra ese día que la pelota se convierta en gol y termina de manera fortuita perdiendo un partido. Hay un aspecto del azar que está ahí, casi como en la vida, ¿no? Que de repente te toca o no te toca, te llega la pelota o no te llega la pelota, puedes hacer el mejor esfuerzo y por estas cosas de la vida y el azar a veces no te toca. A veces los que te acompañan no te ayudan y a veces la realidad se impone aunque los que te acompañan te ayuden, pero no se da. Creo que hay ahí un aspecto también en el fútbol que juega mucho en esto de por qué a los seres humanos, a una gran parte de los hombres, nos interesa este deporte. Después ya está toda la fenomenología histórica que hemos visto de la sublimación de la barbarie en el circo, en lo que es el deporte para no la guerra. Y también vienen acá aspectos que uno debería pensar con mayor profundidad. En realidad son 11 muchachos con los reservas y con los que usted quiera, incluso con todos los que juegan al fútbol, que juegan en un equipo. Cuando dicen ganó la Argentina, no, miren señores, con todo respeto, no, ganaron los 11 muchachos a los cuales por el sistema se les paga muy bien y que generalmente en el caso de la Argentina desgraciadamente viven no en la Argentina hace muchos años, algunos directamente toda su vida la pasan fuera de la Argentina porque las condiciones en esos lugares son mejores que en la Argentina, o cuando gana Alemania o cuando gana no importa quién. En realidad ganan 11 muchachos que por algún motivo del azar nacieron en un territorio, pero que no son ni la Argentina, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni ningún país. Son 11 personas que nacieron en un lugar determinado. Porque cuando ponemos una carga, me parece, otra vez, de ceguera, podemos, de manera descuidada, creer que somos mejores porque ganamos o porque perdemos. No seremos mejores como país si ganamos un partido, ni vamos a ser peores si es que perdemos el partido. Es un juego. Y esto creo que tiene que estar siempre muy presente. Y lo quiero llevar a temas más complicados y vamos a mezclarlos con los temas que hacen a la religión, porque todo esto que estamos diciendo, todo, absolutamente todo, podría ser aplicable a lo que es una religión. Todo. A ver, un torneo y un partido tienen reglas que no inventan los jugadores, que ya vienen establecidas. Una religión tiene reglas que no inventan los fieles, que vienen establecidas. Y se puede jugar lealmente o se puede jugar deslealmente. Se puede ganar un partido de mala manera o se puede ganar un partido de buena manera. Hay reglas, hay actitudes. Y hay además en la fenomenología del fútbol, que otra vez puede ser puesta en analogías de todo, también la perversión, porque todo es dual. He visto una serie en Netflix que le recomiendo, a usted le va a interesar mucho, Imán, que habla de la FIFA y habla de la corrupción y habla de cómo el deporte puede ser utilizado justamente de la peor manera. Recordar las Olimpiadas de Alemania en 1936, recordar el Mundial de Fútbol de 1978 en la Argentina, recordar tal vez el Mundial de Fútbol en Rusia, hablar de este Mundial en Qatar. Muchas veces, y esto está claro, los países quieren utilizar este opio de los pueblos para distraer, para blanquear, para, deformar lo importante y poner lo circunstancial, lo anecdótico como el tema.
uno no puede dejar de pensar, si es que es honesto, que en este Mundial de Qatar, hablaremos un poquito de Qatar, primer Mundial en el Medio Oriente, primer Mundial en un país musulmán, en Qatar han muerto más de 6.000 trabajadores por no tener las condiciones adecuadas en la construcción de los estadios y la infraestructura para un régimen que no es justamente del Islam más moderado, o por decirlo de alguna manera, más respetuoso de los valores de derechos humanos, de no involucrarse con el terrorismo, de darle bienestar a los millones de trabajadores extranjeros, una población muy pequeña, Qatar, con una riqueza enorme, y que ha ganado incluso la elección del lugar, Qatar, para este mundial, de manera bastante irregular, para no decir a partir de hechos de corrupción. Dije unas cuantas cosas, Imán, pero quiero que usted también vaya a esto de la posibilidad de disfrutar del partido, que está muy bien, y seguramente muchos vamos a mirar y vamos a olvidarnos durante 90 minutos, sobre todo nosotros que como que los hombres tenemos esta cosa de que miramos un partido y no pensamos en nada, no le pasa lo mismo al género femenino, y parecería que necesitamos estos espacios de, claro, recreo. Está bien, el recreo es parte, pero cuidado con lo que pasa cuando termina el partido. Y digo entonces, lo llevo a esto, querido Imán, porque esto tiene que ver también con el mundo de la religión y mucho más. Podemos ir agregando despacito. Hace días, y nosotros estamos también dedicados a esto, pero hace días, un mes atrás, ya el mundo habla solo del Mundial. Todos los medios de comunicación parecería que se olvidan de que en el mundo llegó a los 8.000 millones de personas y hay 2.000 millones de seres humanos que no tienen lo necesario para comer. 25% de la humanidad. De los 8.000, 2.000 millones de personas no tenemos en este mundo lo suficiente para comer, pero todos los medios no están preocupados hoy de hablar de el hambre, la miseria. Parecería que incluso la guerra que estamos viviendo ha quedado desplazada por el Mundial. Incluso la pandemia. ¿Sabe que hubo una pandemia, no? No, parece que ya no. Lo dejo a usted, Imán. Reflexiones sobre estas cosas que yo le he tirado casi como un ingreso a este Shalom Salam de este domingo previo al inicio del Mundial. Sí, ahí creo que incluso vos podrías contestar mejor. Yo siempre, no solamente hago a mí la pregunta, sino que también a otros. Ahora, ¿es la culpa de los medios o la culpa de la sociedad? ¿Sí? Porque al final, eso, ¿no? Que reflejar ciertas noticias, es cierto, y no solamente hace días, hace ya semanas, ¿sí? Y yo incluso diría que a mí me parece un poco, cuando yo pienso sobre ahora el momento de mundial, o en general el fútbol, algunas veces pienso que es una forma de idolatría. Sí, es una forma de asociar o construir un falso ídolo, un falso dios, y poner tanta esperanza en el mundial. Por supuesto, hay que mantener el equilibrio, el balance. Es un juego, es un deporte, es una manera de, para ellos, por supuesto, expresar su talento, y para nosotros, por supuesto, es una forma de también relajar, divertirnos, una forma de recreo, ¿sí? Puede también ser una forma de una actividad familiar, social, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que mantener las prioridades. Ahora, ese mundial no va a cambiar el mundo ni para los cataríes, si eso hemos también visto en el pasado con los mundiales, ni va a cambiar, por supuesto, nos da una alegría por 90 minutos a algunas personas, ¿sí? Por otros, si pierde un equipo, vemos también el otro extremo, cómo la gente se pone triste, violenta, ¿sí? Por perder un partido, por perder un mundial. Y entonces creo que el problema es en el ser humano,
es nuestra educación, formación, el desarrollo, cómo tomamos, dónde ponemos las prioridades. Al final hay que tener en cuenta que esos 11 jugadores, o si sumamos todo el equipo, son profesionales, es su trabajo, viven de eso. Entonces creo que también hay que tener en cuenta que no debemos parar nuestro trabajo, nuestro profesionalismo, ¿sí? O nuestras obligaciones solamente para acompañar a ellos en su trabajo. Mm. Entonces, no, para mí lo que parece loco, un poco contradictorio, parar un poco las actividades. Hace poco nos llegó incluso una notificación, un aviso de la escuela de nuestro hijo, que si quieren modificar el horario para buscar a su hijo por el tema del mundial. Y para nosotros fue realmente muy fuerte, muy chocante. Que eh, tan fuerte como marca el mundial, incluso hasta la vida cotidiana, la vida laboral. Y ahí para mí es como un poco el peligro. Por eso nosotros, incluso en la clan musulmana Ahmadiyya o en el Islam en general, siempre alertamos a los miembros de no caer en estas trampas, porque eso es hoy en día, no vamos a ver muy poca gente adorando a una piedra o haciendo postración a una imagen de manera física, pero son esas imágenes, esos ídolos que creamos nosotros a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras prioridades. Y ahí para mí también el fútbol es uno de estos falsos ídolos. Por eso se ve también algunas veces tanta violencia en nombre del fútbol, porque la gente sobrepasa el límite. Am, y en ese sentido, aunque yo sí me encanta jugar al fútbol, también mirar al fútbol, pero creo que es sano y sensato ahí mantener un equilibrio. Qué importante lo que dijo, el ser humano. Nosotros como humanos, cómo nos formamos, cómo pensamos, de qué nos alimentamos, los falsos ídolos, esta idolatría moderna que puede llamarse fútbol, puede llamarse moda, puede llamarse de tantas maneras y que es una manera de idolatría eh, donde parecería que los seres humanos tenemos esta necesidad y muchas veces no la resolvemos con el equilibrio y con la profundidad que tiene. Y algo de esto que usted decía pasa y nos pasa en todos los ámbitos y pasa en la religión cuando usted dice, claro, cuidado con los nuevos profetas de estos tiempos, cuidado con la idolatría de este tiempo y cuando también se puede pervertir el deporte y transformar en algo que es una industria para hacer negocios, para tener un estatus, para vivir una vida a veces llena de lujos que no es el modelo de lo normal en la vida y donde tantos aspiran a esa idolatría, tantos aspiran a ser el gran jugador idolatrado o el gran jugador que vive en un mundo de riqueza y los dirigentes que tantas veces acompañan eso y que son estrategas de poder hacer negocios. Digo, hay muchos aspectos en algo que comenzó usted diciendo es tan accesible. Un grupito de chicos en cualquier lado, hasta la pobreza más extrema, toman una pelotita, juegan y tantas veces han salido de ahí grandes jugadores. Nosotros tenemos todos los ejemplos y en todo el mundo es así. Pero cuidado con marearnos en el camino, perder el equilibrio. Y hay un técnico además en cada equipo que cumple una función. Hablemos un poco de esto, porque todo esto, aunque usted crea que nosotros estamos hablando de fútbol, estamos hablando de otra cosa. Si usted escucha con profundidad, no estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de nosotros como seres humanos, nosotros y nuestra fenomenología, de cómo nos manejamos, porque esto tiene que ver con lo religioso. Lo religioso también puede ser entendido bien. Hay buenos y malos técnicos, hay buenos y malos equipos, hay fanatismos que llegan a la violencia, hay quienes quieren pervertir las reglas. Todo esto ocurre en todas las expresiones humanas
Y en este caso, el Mundial de Fútbol se transforma casi en las grandes catedrales. Parecería que hoy todo el mundo reza para que su equipo, su país, representado en un equipo, porque no es más que esto, bueno, llegue a tener éxito. Y se dan muchos aspectos para pensar y para profundizar. Decía Imam del técnico. ¿Qué función debería o debe cumplir un técnico? Creo que su responsabilidad principal es encontrar el equilibrio entre un equipo y hacer una mezcla o llegar a la armonía a través de encontrar el talento de cada jugador y así formar una unidad de talentos individuales. Y eso me hace acordar, creo que un poco, si ahora vamos al término espiritual, es el trabajo de un profeta, de un fundador de una comunidad religiosa. Que ahí también él, en realidad, creo que podemos también aprender mucho del fútbol en ese sentido, porque es una manera fácil. Por eso incluso en el Corán se dan muchos ejemplos, muchas parábolas, también creo que en la Biblia, en la Torah, y muchas veces lamentablemente la gente se queda con el ejemplo, aunque el ejemplo que del Corán al menos que se usa las parábolas del mundo material, muchas veces se refieren al mundo espiritual. Y lo mismo creo que podríamos ahí ver un ejemplo lindo cómo deberíamos nosotros actuar como sociedad, ¿sí? Y incluso yo diría que no es casualidad, sino que hay siempre esa mano invisible atrás, dirigiendo, manejando la táctica o pensando en los detalles, aunque no se puede o no, aunque no lo vemos en la cancha jugando activamente. Quiero tomarme de esto antes de ir a la música y decir sobre el director técnico, que puede ser un imam, un rabino, un maestro, un ser humano cualquiera. Cuando llevas a los individuos a que ellos puedan descubrir todas sus capacidades y ponerlas en ejercicio, y ponerlas al servicio del conjunto. Cuando puedes hacer que el otro saque lo mejor de sí a partir de quién es, de sus propias particularidades, y las ponga al servicio de un proyecto en común. Esto es lo que debería hacer cualquier maestro. Y otra vez, se puede también jugar lealmente y ser un maestro leal que haga que el equipo tenga buenos resultados a partir de una conducta de valores, o se puede ser un técnico que esté dispuesto a hacer trampas, a llevar el equipo a jugar para ganar y hacer cualquier cosa con ese objetivo. Posibilidades duales que tiene la vida. Un poco de música y seguimos aquí con el imam Marwan Gil, aunque usted no lo crea, hablando del Mundial de Fútbol, pero hablando mucho más de nosotros, los seres humanos.
Y seguimos aquí en este espacio de día domingo, arrancando la semana. Aquí Cecilia nos desea buena semana, dice Shalom Salam, gracias Cecilia como siempre. Hugo desde Bogotá que nos está saludando e incluso nos envía, mire, el fixture de partido, los horarios, todo, la gente está muy atenta al Mundial. Gina que nos saluda también. Y mucha otra gente linda, Jaco, Ricardo, Mirta de Villa Crespo, Daniel, Héctor, todos ellos están en el WhatsApp de Radio High, el 54911 3370 0963. Bien, le vamos a preguntar un poco aquí al imam, como ya le vienen preguntando muchos en tantos medios, respecto de Qatar. ¿Qué nos puede contar, imam, de el reino de Qatar? Sí, el Emirato de... El Emirato. El Emirato de Qatar es un país musulmán cuya población, casi el 99%, al menos se autodefinen como musulmanes. Incluso la constitución de Qatar se basa supuestamente se basa en la Sharia, en la ley islámica. Y Qatar es un país muy joven, tiene características muy interesantes, ¿sí? Pero yo más que nada que quiero aprovechar, porque en ese momento siempre cuando hay la Sharia o en particular en un país musulmán, es importante tener en cuenta el orden de las fuentes. Es decir, ahora por ejemplo no podemos opinar o analizar la Sharia en base de lo que observamos en Qatar o de lo que afirma Qatar, sino que es al revés. Para definir o para opinar sobre la Sharia debemos que primero definir la Sharia y ir a las propias fuentes, porque luego lo que hace Qatar es su interpretación propia de la Sharia. Y como acá ya hemos hablado tantas veces, que el Islam o el mundo musulmán hoy en día está dividido en más de 70 formas y facetas de vivir y practicar e interpretar el Islam. Y Qatar tiene su forma muy particular. Ya en primer lugar el hecho de establecer la Sharia como la ley constitucional es para mí como representante de la comunidad musulmana Ahmadiyya una contradicción a los valores del Islam, porque el Islam enseña la separación del Estado y de la religión. Por otro lado, vos mencionaste al principio el tema de la explotación laboral de los empleados, especialmente en mayoría son extranjeros, gente de Pakistán, Bangladesh, India, ¿sí? Otros países. Y es realmente una situación muy alarmante, preocupante. Le agrego, porque uno está atento, obviamente, la segregación de mujeres y varones. Vi que en Qatar habitualmente no va a ser durante este mes del Mundial, que obviamente van a querer abrir para que todos los que están ahí, que la gran mayoría son hinchas de países, pero, por ejemplo, hay autobuses para varones y autobuses para mujeres. No van juntos hombres y mujeres en el mismo autobús. En la universidad estudian en un edificio varones y en otro edificio mujeres. Esto dentro de la ley del Islam, más allá del recato que existe, ¿es una ley que hombres y mujeres no puedan estar en ámbitos juntos? Y sobre todo cuando, por ejemplo, un ómnibus, un lugar público. No, eso es, por eso dije que la Sharia ahora no define, sino que esa es ahora la propia interpretación de los diferentes países. La Sharia, la ley islámica, ahí solamente encontramos la importancia de mantener una barrera, una distancia no solamente física, sino que sentimental entre ambos géneros. Y por ejemplo, por tal razón, en las mezquitas, por ejemplo, se reza de manera separada, segregada. Pero después, por supuesto, el Islam permite el intercambio profesional, social entre ambos géneros, manteniendo, por supuesto, esos valores o también manteniendo una cierta barrera o distancia. Pero ahora, por ejemplo, en ese caso que no pueden estudiar en la misma habitación o en en el mismo edificio, etcétera, etcétera, son aplicaciones propias de Qatar, y hay que también ver en qué contexto, porque por otro lado hay también ahora, por ejemplo, en caso en particular del transporte,
Ahora, por supuesto, no quiero justificar esa segregación radical en ese sentido, pero tal vez lo que sí es el transporte, esa separación del transporte existe también en otros países o habían empezado, por ejemplo en Japón. También hace poco fue en Suiza un concierto donde habían solamente permitido a las mujeres para un festival, que era para evitar o prevenir el acoso sexual. Entonces eso hay que ver ahora en el caso particular del transporte, si eso es el contexto o es simplemente que se basan en otro contexto. Ahora, todo puede ser llevado a niveles de extremo, por decirlo así, y rigurosidad que en el extremo tiende a ser una deformación. Porque en realidad en vez de formar hombres y mujeres, pero vamos a poner en este caso supuestamente a los varones como los acosadores, cosa que no sé si hoy es así del todo, formarlos como desde pequeños seres humanos sensibles y que comprendan que el acoso está mal y que hay que dominar los instintos y todo lo que se hace con una persona cuando se la forma educativamente bien. Entonces, en lugar de hacer eso, bueno, llegamos a una situación donde ponemos a todos los varones en un lugar, a todas las mujeres en otro lugar. eh, digamos, por un enfermo, enfermamos a toda la sociedad. Sí, es realmente triste y es, creo que lo que vos decís realmente causa como una, una indignación, incluso yo diría, ¿no? Pero eso, fíjate, Miguel, incluso ocurre en todos los asuntos de la sociedad. ¿Por qué cerramos las puertas de la casa? ¿Por qué cerramos nuestro auto? ¿Por qué guardamos nuestro auto en un estacionamiento? Ujú. ¿Sí? Porque ya no confiamos en el otro. ¿Sí? ¿Por qué cerramos? Incluso tenemos tantos sistemas de alarma, etcétera, etcétera, para cuidar, proteger a nuestra casa. Aunque debería ser al revés, confiar en el otro. Si supuestamente todos somos o nos basamos en la bondad de la naturaleza, pero ese es el problema para mí, que El problema es cómo me gustó mucho esto que dijo de la naturaleza. La naturaleza del hombre, desde el inicio de la vida humana, como dice justamente en el Génesis, dice que el hombre tiene el Yetzer Tov y el Yetzer Hara, el instinto del bien y el instinto del mal. Incluso en el Talmud hay una discusión que es muy interesante entre Dios y los ángeles, donde los ángeles dicen que mejor no hubiese creado al hombre por esta... Y finalmente Dios explica de por qué sí era necesario crear al hombre, pero nunca deja de negar que la pulsión tanto negativa como la positiva están, el instinto del bien y del mal, y que el trabajo del ser humano es poder dominar ese instinto del mal, sublimarlo y llevarlo justamente a lo bueno, que incluso es necesario porque sin ese instinto del mal, dice justamente, no habría vida, no habría creatividad, no habría tantas cosas que vienen de esa energía, pero esa energía conducida hacia lo bueno. Ahora, sabiendo que la naturaleza del hombre es así, no querer mejorarla, no querer trabajarla y simplemente imponer normas que digan esto es y no hay nada que hacer, es darnos por rendidos. Es como decir, bueno, ya está, si esto es lo que es el hombre, vamos a tener a mujeres por un lado, hombres por otro lado, blancos por un lado y negros por otro lado, y los argentinos acá y los... porque parecería que, y esto que decía usted, claro, de la hermandad, bueno, nos damos por vencidos fácil, nos van a robar, entonces tomamos todas las prevenciones. Segregación y esto de el otro es malo, el ser humano es malo por esencia. Y yo creo que el desafío siempre está, cómo tratamos de, ¿no? ¿A dónde ponemos la energía, el acento? ¿El ser humano es malo y no hay nada que hacer? ¿O el ser humano puede tener aspectos malos que pueden ser buenos si es que se los conducen bien? Temas que están en todos lados, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra humanidad. totalmente de acuerdo, Miguel, y yo diría es un proceso y tienen dos, o en mi opinión, tienen dos facetas o dos matices que es, por un lado, por supuesto, hay que tener en cuenta las precauciones y que para mí es un proceso temporal. Y a lo largo, por supuesto,
hay que basar, hay que trabajar y hay que mantener esa esperanza. Y eso también creo que lo que veo yo en las enseñanzas de la religión, que no se basan solamente en la utopía, sino que son siempre religiones o sus enseñanzas, en ese caso en el Islam, siempre se basa en la realidad del ser humano. Te muestra el camino que es ideal, que así debería ser, pero después también vuelve a la realidad. En el judaísmo existe lo que se llama Din y Rahamim. Din es la ley, Rahamim es la misericordia. Hay siempre dos manos de alguna manera, una que aleja y otra que trae. Lo dual, lo que decíamos antes, como está lo dual en el ser humano, tener más de una manera y buscar ese equilibrio, porque si el mundo fuera solo a partir de la ley sería invivible, y si fuera solo a partir de la misericordia sería seguramente ingobernable. Entonces, este equilibrio tan necesario y la responsabilidad de los líderes. Yo quiero volver al director técnico y aquellos que tienen mayor responsabilidad de, bueno, cómo tratan de hacer que usted dijo, el equipo evolucione, que la humanidad evolucione y que no sea un permanente estar en el mismo lugar, ¿no? Así es, y creo que esa es también la responsabilidad. Algunas veces vemos también el caso que, si ahora tomamos el ejemplo del fútbol, si incluso tenés 11 jugadores muy buenos, pero si el técnico no maneja bien y no divide bien o no puede poner en armonía el talento de cada uno o también controlar el ego de cada uno, entonces también fracasará el equipo. Y lo mismo creo que es el trabajo de un imán, de un rabino, de un líder espiritual y a su vez también de un dirigente político, ¿sí? Manejando los intereses de cada sector de la sociedad y después sí poner los intereses partidarios o de cada uno individuales bajo la visión del servicio del bien de todos. Mm. ¿Sí? Y ahí para mí es como también en general y también a su vez creo que también lo que se puede ver o aprender tal vez también de un director técnico, que siempre el mejor técnico para mí es que donde él es menos visible y pone más enfoque en el equipo en vez de él tratar de ganar el protagonismo, porque ahí ya tenés un fracaso. Los egos, qué importante lo Y ahí que... creo que yo es para mí también el mejor, por eso creo que en el Islam también hay esa pauta que en realidad un líder de un pueblo, sea términos políticos o religiosos, debe ser un servidor. Usted sabe que la característica del más importante líder del pueblo de Israel, Moisés, Moshe, que dice la Biblia, es que era el más humilde de todos los seres humanos. Ishanav, la humildad, esa, esa comprensión de que era un servidor y que en esa humildad estaba su grandeza. Muchas veces la gente piensa al revés y digo, interesante que por ejemplo cuando el texto, usted sabe, bíblico define Dios que Moisés no va a ingresar a la tierra prometida, habiendo sido el líder, entre las respuestas que dan los maestros es para que nadie lo vaya a idolatrar. Y su tumba no se sabe dónde está para que nadie vaya a idolatrar. Digo, también en el Mundial, de repente un equipo gana, un jugador hace algo extraordinario, y usted hablaba antes de los seres humanos idolatrando, sin tomar en cuenta que es un ser humano, que hizo algo que por el azar o por el talento le salió bien, pero cuidado, el fenómeno de que tenemos de idolatrar a, bueno, quien sea. Artistas, deportistas, pero eso es lo que creo que vos también dijiste, Empresario, lo que sí, usted tomar quiera. falsos mesías, ¿no? Ujú. Esa esperanza en falsos mesías que ellos podrían salvar nuestra miseria o nuestra crisis. Y lo que vos también mencionaste, para mí es realmente muy preocupante la situación actual del mundo. No solamente acá regional, sino que si vemos las noticias, pero parece como si hubiera desaparecido ahora por un mes todos los problemas. Y usted me preguntó algo en un momento y yo no di respuesta, por lo menos lo que yo pienso. No, no tiene por qué compartir usted, querido oyente, lo que aquí cada uno piensa.
Y habló de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación masiva tenemos una enorme responsabilidad, porque no solo informamos. El que diga que un medio solo informa, me parece que se está quedando en un lugar muy acotado. Los medios tenemos un poder enorme en la formación de la gente, lo que la gente piensa que es importante. A ver, si todo el mundo piensa que hoy el mundial es lo más importante, en gran parte tiene que ver con que los medios de comunicación le vienen diciendo a todos durante mucho tiempo que este es el evento más importante. Y si los medios de comunicación pudiéramos tener otro mensaje, seguramente el acento estaría en otro lado. Pero parecería que en nombre del negocio o en nombre de, bueno, evitarnos los traumas, es más fácil hablar hoy de lo que está pasando en el Mundial que otra vez de la gente que se estará muriendo de hambre, porque seguramente, bueno, eso es mucho más deprimente y por ahí también mucho más impotente en términos nuestros de tomar conciencia que deberíamos hacer algo. Es como que, a ver, las películas te pueden mostrar una realidad u otra. Viste que las películas, que son también medios de comunicación, te pueden llevar a creer que la vida es ese espacio de 70, 80 minutos que te cuenta una historia, a veces de una vida, y te la muestra en fragmentos. Y la verdad es que es bastante más compleja la vida y la historia. Pero depende de qué te quieren vender. Digo, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Y yo creo que, desgraciadamente, muy pocas veces tenemos la sensibilidad humana y profunda, y acá también viene el aporte de las religiones, como en su momento hablábamos las religiones con el cambio climático y con tantos temas, de poder poner esa pausa reflexiva y decir, miren, el disfrute del fútbol está muy bien, vayamos y disfrutemos un ratito, pero no nos olvidemos, cuidado, Y yo creo que, por ejemplo, si los medios estuvieran en este momento, no por Qatar, sino por el mundo en general, mostrando en paralelo otros elementos que hacen a los desafíos humanos de cada uno de los países que compiten en el Mundial, no voy a poner en uno, en cada uno de nosotros, como países y como grupos humanos, seguramente estaríamos haciendo algo mucho mejor. Y el ganador del Mundial sería anecdótico. La verdad es que termina siendo anecdótico. ¿Quién se acuerda de quién ganó el Mundial? Algunos que son muy fanáticos, otros ni se acuerdan. ¿Quién se acuerda de quién llegó a la semifinal de un Mundial de hace 20 años? ¿O quién se acuerda cuál fue el partido inaugural? Son temas totalmente anecdóticos. Digo, si pudiéramos llegar a esos equilibrios de poder, sí, sin caer en lo grave, entender de que la vida tiene ambas cosas, ¿no? Y creo que ahí las religiones, querido imam, tenemos algo importante para hacer. Sí, creo que Miguel, vos apuntaste más o en ese sentido sería más una autocrítica desde tu autoridad como periodista, y a mí me gustaría hacer más la autocrítica hacia las comunidades religiosas desde mi función como imam. Que yo incluso estoy de acuerdo que los medios tienen una responsabilidad enorme, pero yo creo que si nosotros logramos activar ese chip de autocontrol, de conciencia, de autorresponsabilidad, de nosotros, que nosotros mismos decidamos qué queremos ver, qué queremos consumir, aunque nos ofrezcan, como un ejemplo, veneno en el mercado, entonces uno no lo va a consumir. Entonces por eso nosotros hacemos mucho hincapié en los jóvenes, que sí disfruten, miren el partido, pero cuando viene la hora de rezar, ahí apaguen la tele y recen primero, pongan las prioridades. ¿Sí? No suspende las clases. No suspendan las clases, no suspendan la lectura del Corán, no suspendan la hora de rezar. Y creo que eso es también una forma de luchar contra tu ego. Eso es el yihad verdadero de este momento. No es el yihad, es un yihad falso. Es contra la esencia del Islam. Y es muy difícil porque además, hay que decirlo, la vida tiene muchos estímulos y cada vez hay más estímulos.
y la fuerza de esos estímulos están en todos lados. Entonces, esa lucha de poder tener los valores lo suficientemente incorporados para entender qué es importante y qué es secundario y no perderte en los disvalores que están siempre tan ahí como, viste que la técnica de esto de los que hacen publicidad saben cómo atraparte. Hay todo te ponen la golosina, el chocolate ahí siempre permanente a los que les gusta y te crea adicción. Entonces hay que tener valores muy sólidos y trabajar mucho sobre uno y sobre otros para poder decirles cuidado, está todo bien, pero cuidado, alerta y poder poner cada cosa en su lugar, ¿no? Sí, para mí ese es incluso también el trabajo de la religión, darnos ese equilibrio. Ahora, por supuesto, es muy bueno incluso promover entre los jóvenes el deporte, Uh-huh. ¿sí? Y también así expresar su talento y también alentar a ellos. Pero por supuesto, por otro lado, también es importante mantener las prioridades y el equilibrio, ¿no? Algunas también se ve jóvenes llorando porque perdió su equipo. Sí, o por otro lado extremo, el tema también ya como que los varios fenómenos que agregamos ahora al mundo del fútbol, por ejemplo, el consumo de alcohol, a mí me parece terrible, Uh-huh. ¿sí? El consumo previo y también el consumo después. Y después terminamos acá, hemos visto, yo ya en los últimos 5 años como extranjero, como tantas veces, casos de luego violencia, agresiones, ¿sí? Y para Es mí, increíble cómo gran parte de la preocupación, digo, de los medios, por lo menos los que consumimos aquí en esta región del mundo, ha estado dada por el tema del alcohol, la prohibición del alcohol, como si fuera una gran prohibición que te hace, lo digo, y la falta de entendimiento de que puede haber una cultura que no consume alcohol, que no es una cosa terrible. Digo, hasta dónde llega, incluso también veo otras cosas, digo, no poder entender con respeto ciertas costumbres y querer imponer las propias es también una manera de, entre comillas, un fascismo malentendido. El otro no tiene por qué adaptarse a lo que yo le quiero imponer, sino que debemos respetarnos. tal cual, y encima, Miguel, yo también diría es, por supuesto, podemos ahora discutir y opinar sobre las costumbres, sobre las reglas de una sociedad, pero al final es, si no te gustan sus reglas, sus costumbres, sus rituales, No vayas. no, no vayas. Nadie te obliga a ir, ¿sí? Es tu propia decisión. Y por otro lado, por supuesto, podemos disentir, pero por el respeto, aceptar las diferencias, ¿sí? Y después sí discutir, pero no hay una... Ahora lo que creo que es una falacia esperar que el otro o imponer tus valores al otro. Eso también ya ha ocurrido en el pasado y hemos nosotros también ya hecho barbaridades, atrocidades, las guerras en nombre de Dios, las guerras en nombre de ilustración, en nombre de paz, democracia, lo que sea, ¿sí? Y así empieza eso. Pensar que uno es una raza, una etnia o tiene una civilización superior. Señores, hemos dedicado esta hora a hablar del mundial. No, no solo del mundial. Hemos hablado de nosotros, los seres humanos, que tenemos estas particularidades que deberían ser pensadas y reflexionadas en todo momento para no caer en idolatrías, para no caer en superficialidad, para no caer en manipulación, para no caer en tantas fenomenologías que tenemos tan incorporadas, cuando, como decíamos, el deporte y el juego, bien entendido, está muy bien. Puede ser un disfrute pasajero de un rato y bienvenido sea. Cuidado cuando transformamos algo que es eso en un objetivo final y a partir de eso nos distraemos haciendo cualquier cosa
y perdiendo lo importante, que es tener conciencia de la vida y de lo importante en la vida. Le agradecemos mucho al Cholo que ha estado con nosotros este domingo. Que pasemos un mundial en paz, querido imam, y que mientras está jugando el fútbol, y algunos juegan y otros miramos, no nos distraigamos de lo importante. Sepamos que tenemos que trabajar para hacer de este mundo algo más digno para todos, sobre todo para aquellos que sufren de la exclusión del hambre, de la persecución, de la falta de humanidad, ni hablar para resolver guerras y tanto otro, que en paralelo a jugar un mundial, los seres humanos seguimos jugando, y que no es un juego. Gracias a todos, que tengamos una muy buena semana, y para nuestro pueblo un buen mes de Kislev que ya vendrá, con la luz de la festividad de Hanukkah, que ilumine. En el mes de las luces también, en la tradición cristiana, viene la Navidad, que trae mucha luz. Ojalá podamos imponer luz sobre tinieblas. Hasta la próxima. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, Diálogo Judeo-Musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High.